porque hay heridas que se abren en determinados temas. Por ejemplo, si cuando socializamos se puede abrir la herida del rechazo, por ejemplo, mucho más fácil. Cuando estamos en la pareja, a lo mejor se abre la herida del abandono. Entonces es importante que vayamos identificando qué herida se abre ante qué circunstancia. Entonces veamos esta diapositiva. Durante la niñez se forjan las bases de la personalidad, de las emociones y de las respuestas que se presentarán en el adulto futuro. Dependiendo de cómo el infante responda ante una experiencia impactante, se sabrá si dejó una marca o herida en su bienestar emocional, físico, psicológico, mental, que era de lo que les hablaba hace un momento. Dependiendo de cómo ese impacto me llevó a voltear a ver ciertas circunstancias, esas heridas en la niñez son experiencias traumáticas o dolorosas que ocurren durante los primeros años de vida, ¿ok? Y a partir de eso, nosotros vamos a tener una respuesta en nuestro desarrollo emocional. Entonces, ¿qué necesitamos observar? Bueno, necesitamos observar primero, déjenme, necesitamos revisar primero, eh, les decía hace un rato, esta conciencia testigo para darnos cuenta cómo, cómo esta herida, por ejemplo la del abandono, nos va llevando a generar creencias, a generar juicios. Aquí les estoy dejando esta tablita para que ustedes tomen nota de ella, ujú, y eh, que vean cómo, a ver, creo que aquí se puso muy grande, pero bueno, cómo las creencias, los juicios, los constructos, los hábitos, los patrones nos van llevando a, a darnos cuenta que tienen que ver con una herida de la infancia. La creencia, por ejemplo, nadie me quiere. A veces no nos damos cuenta, pero es una creencia limitante que está dentro de la herida del abandono. Los juicios que puedo hacer. Un juicio, por ejemplo, que yo puedo hacer significa eh, decidir que algo es bueno o malo. Si alguien no me quiere es una mala persona, diría el de la herida del abandono. El constructo que tiene que ver con conceptos y significados que damos nosotros a partir de esta herida, que genera también juicios. Las creencias están implícitas en un juicio. En un constructo, la creencia y el juicio está implícito, pero esto nos va llevando a nosotros, por ejemplo, a hábitos, a patrones y a una filosofía de vida. No voy a repetir lo que tengo en estas diapositivas para que ustedes tomen nota de ellas y las reflexionen, porque no les voy a hacer la tarea tampoco, ¿no? Entonces, ustedes vean, cuando yo tengo, por ejemplo, la creencia de nadie me quiere, se puede generar un juicio. La persona que no me quiere es mala. Se puede generar un constructo que es un panorama que yo le doy a mi existencia. Y este constructo puede generar una idea. No solo nadie me quiere o no soy una persona digna de ser querida, por ejemplo, es una creencia que se va a transformar en el juicio. Toda la persona que no me quiera es mala, en un constructo, en una mirada, en una idea de necesito ser querido incesantemente y busco y soy, me hago el necesitado con todos, pero después un hábito de yo ayudo a los demás, estoy hablando solo de la herida del abandono, ayudo a los demás, pero los demás no necesariamente, ujú, déjenme buscar aquí una diapositiva que les quiero compartir. Los demás no necesariamente me necesitan, entonces yo me hago necesitado y por lo tanto doy todo por los demás y eso se genera un hábito, en un patrón donde yo me descuido a mí mismo y en una filosofía de vida.
Entonces, ¿hasta dónde nos puede llevar esto? Esto nos puede llevar a, estoy buscando una diapositiva que les quiero compartir, donde ahí me voy a detener más y no voy a tardar mucho. Espérenme, para decirlo de una manera más rápida y empezar a ver cuáles son esas características. Ok, las características entonces, una vez que vemos cómo se forma una herida, cómo nos va llevando hacia unos rasgos de personalidad, que esto nos lleva a tener creencias, juicios, hábitos, patrones, una filosofía de vida y por lo tanto nos lleva a ser el que somos. Los rasgos de una herida del abandono se muestran a partir de una máscara de dependencia, la máscara del codependiente. Es decir, que cuando hubo una ausencia, les decía hace un rato, no solo de los progenitores o padres que trabajan todo el día, también de maestros, también de cuidadores, o que, por ejemplo, pongo esta idea de si está solo porque se enfermó en el hospital, cuando lo dejan en la guardería, cuando lo dejan al cuidado de un familiar, siente, no necesariamente porque sea eso, a lo mejor el padre o la madre lo adoró y luego muchas veces vamos a reclamarle a mamá o a papá, ¿por qué nunca me quisiste? Y el papá y la mamá dicen, sí, te amé, pero nunca te diste cuenta. Y ahí detengámonos. ¿Quién es responsable? ¿El bebé que sintió que no fue amado o el padre que cree que sí amó? Y nos vamos a enfrascar ahí en esta idea del huevo y la gallina. O sea, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, en lugar de quedarnos ahí, sanemos esa herida. Sí, a lo mejor diciéndole al padre o a la madre, a ver, yo no me sentí amado aquí, 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 pero a veces el padre y la madre ya no están. ¿Y cómo lo voy a sanar? Pues lo voy a sanar dándome de cuenta que a lo mejor ese padre y esa madre tal vez me dieron el amor que pudieron darme de la manera que pudieron dármelo, pero que yo, por estas características de mi temperamento, que no fue responsabilidad de nadie, elegí no darme cuenta y entonces no es mi culpa tampoco, pero siendo un adulto puedo sanar esa herida simplemente dándome cuenta que ya no necesito buscar un culpable, sino que necesito detenerme en darme cuenta que ya no estoy ahí y que por este destino yo elegí ver a lo mejor lo que no había. Ujú. Pero pudo ser que sí me dolió y eso es verdad. O me quedo en eso, rascándole a ver hasta dónde, me sangro o me desangro, o me hago cargo en este momento y empiezo a darme cuenta que mi herida de abandono no me hace ser el que soy, solo es una parte de ese que soy. Hace un ratito les dije, es como una contradicción, nos hace ser el que somos, pero lo completaría diciendo, no, por completo, porque soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Esta es una frase de Jean-Paul Sartre. Soy lo que hago con lo que hicieron de mí. ¿Ok? ¿Qué hago con eso que me tocó? Con esa herida, con ese temperamento, con esos padres, con esas circunstancias, con ese, esa circunstancia social, este género que me tocó habitar. ¿Qué hago con eso? Bueno, para poder enfrentar una herida, como en este caso la del abandono, necesito hacerme cargo. Y hacerme cargo es darme cuenta de estas características. El codependiente, el que no puede soltar a las personas que le lastiman, el que siente una tristeza constante cuando está solo, le cuesta tomar decisiones, nada es suficiente. Entonces, no tiene una gran autoestima. ¿Por qué?
Hay una dependencia emocional constante. Dependemos de los otros para ser felices. Hay un miedo, otra de las características de esta herida, hay un miedo al compromiso, pero no con el otro, con uno mismo. Pueden resolverle la vida a los demás, pero a uno mismo cuesta mucho trabajo. Relacionarse de una manera evitativa, ¿ok? ¿Pero con quién? Conmigo mismo, con el otro tengo todo el compromiso. Por eso es el que se aferra al otro. Ahorita vamos a ver